y la otra es el uso como agente profiláctico. El problema es cuando tú utilizas eso para prevenir que ocurra una enfermedad, estás tratando tanto a los animales que lo están incubando como a aquellos que no lo están incubando. Y ahí fuerzas a una selección sobre las bacterias que... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es María Salud Rubio y seré la anfitriona por el día de hoy. En este episodio de Carnecast vamos a hablar sobre resistencia antimicrobiana, la RAM, muy famosa RAM. Y para eso tengo la suerte de estar acompañada de un gran colega, que es el doctor Enrique Delgado Suárez. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación a esta iniciativa. Claro que sí, Enrique. Oye, ¿nos puedes dar un poquito de background de lo que es tu formación académica, tu experiencia y lo que ahora mismo estás haciendo? Claro que sí. Bueno, yo estudié licenciatura de alimentos en la Universidad de La Habana y he hecho maestría en ciencias veterinarias y doctorado en la misma área aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí trabajo desde 2010 como profesor de tiempo completo y en el área de inocuidad de alimentos y bueno, desde 2015 más o menos empezamos a levantar la línea de genómica, la línea de investigación de genómica comparativa en bacterias transmitidas, en patógenos bacterianos transmitidos por alimentos con enfoque en salmonella. Y en dos áreas principales que son virulencia y precisamente el tema que nos ocupa hoy, que es la resistencia. Ok, muy bien, pues adelante, explícanos qué es la resistencia antimicrobiana y por qué realmente es un tema que preocupa a la mayoría de las personas, con el campo sobre todo, vaya. Bueno, en cuanto a lo que es la habilidad que desarrollan las bacterias, algunas la tienen de manera innata, de resistir a los agentes antimicrobianos que utilizamos para curarnos de muchas enfermedades infecciosas. Entonces, hay bacterias, de hecho muchos de los antibióticos son producidos por bacterias, de los que se utilizan o los que se inventaron, se sacaron de bacterias que son productoras de esto y que de forma natural, obviamente ellas producen un antibiótico para defenderse de la competencia que hay en el medio y ellas tienen los mecanismos para sobrevivir en presencia de estos metabolitos, lo que les confiere una ventaja. Y lo que ha pasado ahora, el fenómeno que estamos viendo ahora, que es lo que nos lleva a la preocupación, es que de estos productos naturales que hay en el ambiente se están transfiriendo esos genes a bacterias que normalmente no los tenían, que es lo que se llama resistencia adquirida. Entonces, esto es un proceso que de manera evolutiva ocurre. Es una cosa que no se puede evitar. Siempre va a haber esa transferencia de genes, pero la evolución es más lenta. Y lo que hemos hecho nosotros en la época que ya han llamado en el periodo antropocénico, ¿no? En la era antropocénica, es acelerar ese proceso evolutivo y entonces ya la adquisición de genes está ocurriendo a una velocidad mucho más rápida que lo que hubiera ocurrido en un contexto natural. Pero básicamente eso es. Muy bien, entendidísimo. ¿Tú crees, o es cierto que el uso de antibióticos en los animales hace que dejen de funcionar luego en las personas? ¿Ese es el único como mecanismo para que las personas ya la bacteria en las personas sean resistentes a esos antibióticos? El solo hecho de que se utilicen animales, no. Realmente el requisito que debe ocurrir es que haya exposición de la bacteria a ese antibiótico. Está comprobado que cuando hay exposición a niveles subletales, quiere decir a concentraciones más bajitas, la selección es más fuerte sobre la bacteria. Quiere decir que es natural, ¿no? Cuando nosotros nos quemamos, agarramos algo caliente, si lo agarramos, aunque esté muy caliente, si lo agarras por un periodo de tiempo muy cortito, no te llegas a quemar. Pero si lo agarras durante mucho tiempo, pues te arrasas el dedo, ¿no? Con las bacterias ocurre más o menos similar. Si tú le pones una concentración más leve, más bajita, pero no la alcanzas a aniquilar por completo, o sea, sería como quemarse el dedo en la mano puntita y ya, ¿no? Pero ya te queda el aprendizaje, ya tú después no agarras eso caliente otra vez, entonces como que haciendo esta analogía, es más o menos lo que ocurriría en el caso de las bacterias cuando ellas son expuestas a niveles bajos, concentraciones bajas de antibióticos, y les da más chance de adaptarse. El proceso de selección es más fuerte y hace que la bacteria desarrolle estos mecanismos que si le diéramos, por ejemplo, concentraciones más elevadas, y a veces cuando se ocurre esa exposición, la bacteria se vuelve resistente y en determinados contextos, pero te decía, ese es el requisito 1,
El 2 es que la bacteria esta llegue al contexto clínico, que es otra cuestión. Y a lo largo de la cadena productiva tenemos muchos controles para evitar que esto pase. Ok, pero entonces estás hablando de dosis subletales o pequeñitas. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué está pasando en la ganadería para que eso ocurra y tengamos los problemas de resistencia? Sí, pueden ser dos escenarios posibles. Uno de ellos es el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, que supuestamente muchos países ya lo han prohibido y está documentado que eso es, esto como promotor de crecimiento se utilizan concentraciones muy bajas que facilitan la selección, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y ya hay evidencia científica que demuestra que efectivamente, aunque bueno, como todo en ciencia, hay un grupo de evidencia que dice que sí, que definitivamente es muy alto, y otros estudios donde no han visto eso tan claro. Como todo lo que busques, la información que busques tú a nivel científico, encuentras así distintos polos. Pero bueno, de que la hay, la hay. O sea, si ya por lo menos que aparezca, sería distinto a que dijéramos que no existe, ¿no? Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en México no es algo que esté completamente regulado, ¿verdad? El uso de antibióticos como promotores. Sí, de hecho todavía, pues sí está regulado, nada más que se están vendiendo todavía alimentos y premezclas y eso que contienen, supuestamente no, son antibióticos que están reservados para uso veterinario. Ajá. Pero a nivel global cada vez se cuestiona más el uso de antibióticos como promotores, precisamente porque, aunque sean reservados para uso veterinario, al final son de las mismas clases de antibióticos que se utilizan en medicina humana, y aunque no hay evidencia científica completa al respecto, pudiera ser que ocurra lo que llama una selección cruzada. Por ejemplo, en México se utiliza tilbalosina, tilosina como un promotor de crecimiento o profiláctico, como agente profiláctico, que es el otro uso. Y entonces, ese es el mismo grupo, por ejemplo, de la citromicina. Y la citromicina es un antibiótico que se utiliza para curar cuando hay salmonelosis invasiva, ¿no? Entonces, pudiera ser, no sabemos porque no se ha investigado a fondo, que eso pudiera ser una causa que ahorita estamos viendo nosotros en los proyectos que estamos realizando, un auge muy fuerte de resistencia a citromicina en salmonela. No sabemos si es debido a la pospandemia del COVID, que se utilizó muchísimo la citromicina como un profiláctico en humanos. Eso todavía es un tema de investigación, digamos, que está como un tema candente ahorita. ¿Tú cuál crees que son los casos en la ganadería que el uso de antibióticos es realmente necesario y otros en los que sí podríamos evitarlo completamente? Pues necesario cuando hay una enfermedad infecciosa evidente, ¿no? Comprobada. El problema con la producción de animales es que trabajamos con grandes grupos, ¿no? De animales. Entonces, por ejemplo, hay dos cosas que están muy cuestionadas. Una es la promoción de crecimiento y la otra es el uso como agente profiláctico. El problema es cuando tú utilizas eso para prevenir que ocurra una enfermedad, estás tratando tanto a los animales que lo están incubando como a aquellos que no lo están incubando. Y ahí fuerzas a una selección sobre las bacterias que están presentes en los intestinos, que casi todo es por vía oral, ¿no? Lo que se administra. ¿Y cuáles serían las consecuencias de tener ese uso excesivo e indebido de antibióticos en animales y luego, por ejemplo, comernos sus productos, los productos que estos animales en producción están dándonos? Bueno, ahí hay distintos enfoques que se le puede dar. Hay un enfoque ecológico. Estuve revisando un estudio muy interesante que hicieron en Países Bajos, donde ellos agarraron un periodo de tiempo grandísimo, hicieron un estudio con enfoque metagenómico, que es agarrar muestras del suelo de zonas donde ahí en Países Bajos, anteriormente Holanda, tienen mucha producción agropecuaria, y entonces agarraron muestras del suelo desde el año 40 hasta el año 2008, un periodo muy grande, y buscaron genes de resistencia presentes ahí en el suelo, en el ambiente. Y encontraron, por ejemplo, un aumento brutal de la concentración, porque ellos acostumbran mucho a regar los campos con excretas, ¿no? Una vía de abonarlo. Entonces, ese uso que estamos viendo de antibióticos en los animales tiene un impacto ecológico, porque ellos vieron aquí, por ejemplo, estoy viendo ahorita la diapositiva en pantalla, tetraciclinas aumentó como casi 8 veces la concentración en el suelo, los genes, ¿no? La presencia de genes. Eritromicina igual aumentó doble, más o menos el doble.
y las beta-lactamasas, que son los que resisten penicilinas y estas cosas, cefalosporinas, esa llegó a aumentar hasta casi 15 veces la concentración en el suelo. Ahora, eso no quiere decir que que estamos perdidos, ¿no? Esto es una cuestión ecológica, pero sí documenta el impacto que puede tener el uso en producción animal sobre la contaminación ambiental y la dispersión de estos genes de resistencia. Mientras más dispersión haya, pues más posibilidad hay que las bacterias que son tan plásticas y que tienen tantos mecanismos para incorporar ADN externo en su genoma, que tengan esa posibilidad porque están presentes en el ambiente. Ese es uno de los enfoques, la parte ecológica. En BASF Partners Academy by ADM, reunimos la experiencia del campo, la innovación y la capacitación continua para que tomes decisiones más seguras y efectivas. Capacítate a tu ritmo, desde donde estés, y lleva tu producción al siguiente nivel. En Europa, ¿cómo se hizo para, pues, para incentivar que los ganaderos no usaran el antibiótico? ¿Tú sabes si fue con beneficios económicos o fue una prohibición total y se acabó? No, eso es más regulatorio, eso es más de tipo obligatorio y han ido muy de la mano, acompañado también con la cuestión diagnóstica, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos ya tienen un sistema de vigilancia que está mucho más enfocado. Hay cosas que no se pueden evitar, como es el uso fuera de etiqueta, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen regulaciones más estrictas que te dicen que este antibiótico está aprobado para este uso específico y el uso fuera de etiqueta es el que es más difícil de controlar cuando ya estás en el campo, ¿no? Porque aunque te digan, este antibiótico es específicamente para problemas respiratorios en perros y gatos, pero ya cuando un veterinario lo compra y se le ofrece un caso y se lo pone a una vaca, a un puerco, bueno, pues ahí ya es más difícil Pero ellas tienen ya bastante avance en este sentido y tienen ya una forma de cuantificar la exposición de los animales a antibióticos. Está el ESCA, que es un método europeo para medir la intensidad de exposición a los antibióticos y por ende tienen datos más confiables, que yo creo que es la zona que tiene mejores datos al respecto sobre el consumo de antibióticos en producción animal. Sí, no sé si habéis oído que los veterinarios en España estaban ahora en huelga porque justo los están regulando muchísimo más para el uso de los antibióticos y ellos decían que, bueno, que ellos estaban haciendo su trabajo y que lo estaban haciendo bien y ahora tienen que registrar una serie de cosas. Cada vez le ponen más candados, desde luego, a esto. Sí. ¿Qué crees tú que deben hacer los ganaderos para reducir esa necesidad de antibióticos? ¿Tú crees que si trabajamos con bienestar, bioseguridad, no sé, qué tipo de prácticas podemos usar para disminuir que ellos necesiten usar el antibiótico? Sí, bueno, lo que son los programas preventivos en primera instancia y en segundo lugar hacer un uso más, que eso también ocurre en medicina humana y quizás mucho más que en medicina veterinaria, hacer un uso más profesional de las prescripciones, en el sentido, cuando digo profesional, a que realmente documentemos que se requiere, profesional por especialistas, ¿no? Porque lo que vemos en medicina humana es que vas a un médico general y te receta un antibiótico que lleva una enfermedad infecciosa, ¿no? Que a lo mejor lo tendría que haber recetado un infectólogo o un médico de medicina interna. Y los médicos generales recetan, pero a diestra y a siniestra, ¿no? Cualquier clase de antibiótico. Entonces, y sin tener la seguridad, ¿no? Vas y entonces, bueno, pues me quejo de la garganta y esto, entonces, y comprobar si es viral o si es bacteriano, el médico te dice, bueno, pero para que no te dé, te voy a recomendar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Y entonces, en la producción animal pasa un poco lo mismo. Nada más que acá, bueno, yo estuve una oportunidad en un congreso, presentaron ahí un trabajo muy interesante defendiendo la parte de las prescripciones para fines profilácticos. Y decían, bueno, es que aquí, y yo creo que llevaban una buena parte de razón en eso, es que hay dos aristas del problema que no podemos que nos cunda el pánico y ya querer prohibir absolutamente todo uso de antibióticos, porque se puede dar el escenario donde tú no hagas un tratamiento y entonces el patógeno se disemina más y entonces va a tener igual un impacto. Y si el patógeno traía determinados genes de resistencia, igual y vas a estar diseminando como si no lo aplicaras. Entonces, o como si aplicaras el antibiótico y estuvieras seleccionando, perdón, para decirlo correctamente. Entonces hay que buscar la información y entonces ellos presentaban ahí unas técnicas de diagnóstico rápido que ayudaban a detectar ciertas enfermedades en momentos tempranos, en estadios tempranos de la enfermedad, porque dice que cuando ya se manifiesta una enfermedad en un grupo de animales es porque ya realmente avanzó bastante, ¿no?
Entonces, que lo mejor es hacerlo en un estadio temprano y que bajo esa óptica se justificaba el uso profiláctico. Entonces, yo creo que tenemos que movernos hacia un diagnóstico más preciso de las enfermedades para que haya una aplicación del antibiótico que lleva. Y bueno, la otra cosa que no hemos hecho, que no se ha hecho, que eso corresponde también, ahí entra el gobierno, que es una vigilancia más específica de lo que es la inocuidad de alimentos, pero involucrando la parte de resistencia, porque normalmente nada más vigilamos patógenos. Y entonces, por ejemplo, igual en producción animal, cuando tratamos una enfermedad de un animal, muchas veces se manda un antibiótico de amplio espectro para que lo que sea que esté ahí, le demos y resolvamos el problema productor. Pero no estamos haciendo un trabajo tan profesional porque los antibióticos de amplio espectro deberían reservarse para casos más, porque cuando hacemos amplio espectro matamos a todo lo que haya, si es oral, a través del intestino. Entonces debería de hacerse un trabajo más quirúrgico, por decirlo de alguna manera, para ir a dar el tratamiento que lleva, el patógeno que está presente y de acuerdo con su perfil de susceptibilidad que trae. El éxito de un programa de IATF no depende solo de la hormona. Depende de la fisiología, el manejo y la estrategia detrás de cada decisión. En Reproducción Eficiente con IATF en Cría, el Dr. Gabriel Bo reúne su experiencia internacional para ayudarte a lograr más preñeces y mejores rodeos. Entra a campusbovino.com y comienza hoy. Netius, la ciencia al alcance de todos. Mira, estamos hablando sobre todo del problema de la RAM desde el punto de vista ganadero, pero no podemos olvidar que este no es un problema único. Es como el concepto de una salud nos está también diciendo que evidentemente esto es un problema humano y de los médicos y de las recetas y de la gente que no termina sus tratamientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es, ¿tú crees que, por ejemplo, un ganadero si usa probióticos, tiene, como tú has dicho, toda la profilaxis, todas las medidas preventivas de vacunas, hasta cambios en la alimentación, ese tipo de cosas pueden ayudarles a bajar el problema de tener que usar antibióticos constantemente? Es que tú imagínate, pues un galpón, ¿no? Con miles y miles y miles y miles de gallinas, o los cerdos que tan problemáticos que son, o unos corrales de engorda como los que hay en México, de cientos de miles de animales. ¿Cómo regulamos ahí para que...? Es decir, por ejemplo, yo sí he visto cómo diario, ¿no? Dan vueltas por los corrales, sacan al animal enfermo, lo tratan aparte, pero pues a lo mejor, pues con la gallina a lo mejor eso no se puede hacer tan fácilmente. Entonces, ¿tú crees que el uso de probióticos, vacunas, ese tipo de cosas sí ayudarían a bajar este problema? Sí, definitivamente. Más allá de lo que yo crea, existe evidencia científica que sí lo demuestra, sí ayuda, pero como bien lo dices, es una ayuda. Entonces realmente ahorita estamos atrapados nosotros en ahora sí que en nuestra propia trampa de la cantidad tan grande de la explosión demográfica humana que hay en el planeta. Entonces estamos metidos ahí en esta encrucijada de que utilizar este tipo de herramientas, porque lo otro que podemos hacer es decir, bueno, si tomáramos la decisión hoy día de no usar más antibióticos, pues se nos van a morir más animales, hay menos producción y por lo tanto hay menos comida, ¿sí? Entonces la presión que habría sobre precios, sobre hambre, entonces hay que ir haciendo un balance, ir optimizando en lo que la ciencia también va desarrollando nuevas estrategias que también están ya en camino, nuevas estrategias para el control de enfermedades infecciosas que con otras técnicas o con otras sustancias que no sean antibióticos, o bien otras medidas preventivas basadas en fagos, basadas en probióticos, que sean más efectivas, porque hasta ahora sí son una ayuda, pueden ayudar, pero realmente no es la solución, digamos, para el paradigma actual de producción intensiva que tenemos. Es muy difícil, por no decir imposible, prescindir de la forma convencional en que vivimos hoy en día. Justo te iba a preguntar eso, ¿hacia dónde va la investigación en la lucha contra esta resistencia antimicrobiana? Bueno, ahí estamos, por ejemplo, en el caso de los animales, que para retomar en el último punto donde nos quedamos, las estrategias de exclusión, por ejemplo. Hay proyectos que se están haciendo en el caso de rumiantes, bovinos específicamente. Hay estudios, está estudiando, valga la redundancia, está investigando bacterias que hay presentes en el rumen que pudieran ser antagónicas con ciertos patrones específicos, y esto se le llama estrategias de exclusión. Entonces estamos utilizando las mismas enemistades, vamos a decir, que existen entre las bacterias para que entre ellas se peleen y buscar la manera de... Hay otra estrategia muy interesante que es tratar de hacer el patógeno, no es como hacerlo una propia vacuna, pero sí tratar de atenuarlo
vía ingeniería genética. O sea, tratar de no darle un antibiótico, pero te voy a hacer algún tipo de trabajo para que entonces tus genes de virulencia, que son los que provocan la enfermedad más grave, no los tengas activos. Y entonces, aunque estés ahí presente, pues no te tengo que tratar, porque el efecto final de estas enfermedades, que son muy malas porque provocan la muerte del animal o que provocan una pérdida de productividad, y esa es otra línea de investigación, buscar atenuar el perfil de virulencia de los patógenos que están ahí, que al final de cuentas ese es el proceso evolutivo natural que siguen las relaciones hospedero-parásito. Al parásito le conviene tener un hospedero muy sano. El problema es que como el hospedero no quiere que el parásito viva a costa suya, ahí viene el problema, ¿no? Viene ahí la pelea que se da a nivel químico. Entonces, pero esa es otra de las estrategias, tratar de atenuar la virulencia del patógeno para que no sea necesario hacer uso de antibióticos. Enrique, yo sé que tú trabajas justo mucho ahora mismo en esta área. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para detectar las RAM, la resistencia antimicrobiana en bacterias? Sí, son dos grupos grandes, te los puedo dividir así de forma muy resumida. Uno es el análisis en laboratorio, que es lo que se le llama el fenotipo, o sea, qué resistencia manifiesta esta bacteria de manera evidente en el laboratorio. Y el otro es de manera genómica, o sea, secuenciar el genoma de esa bacteria y ver qué genes codifican para resistencia a determinados grupos microbianos. Normalmente existe correlación entre estos dos, aunque no necesariamente que veas la presencia de un gen implica que se esté expresando, porque hay mecanismos de regulación también involucrados. Pero básicamente son esos dos. ¿La secuenciación esa completa puede sustituir la determinación de resistencia en el laboratorio? Obvio no, o sea, porque si es un buen indicador, normalmente cuando tú ves si tú ves que una bacteria trae un repertorio de 7, 8, 10 genes de resistencia, tú puedes, lo más seguro es que esa bacteria va a mostrar un fenotipo de multiresistencia, de distintas clases. Pero normalmente se da el caso que hay genes que solamente se expresan en determinadas condiciones y puede que tenga los genes y no los esté expresando en ese momento. Hay genes que se convierten en crípticos, que ahí están, pero no se expresan. Entonces, como un gen defectuoso, a veces eso puede pasar también. Entonces, todavía no estamos en el punto en el que la pura secuenciación te lo sustituye, aunque sí hay muy buena correlación. Normalmente cuando ves un genotipo que indica que hay resistencia, por lo general se manifiesta en el fenotipo, aunque no es al 100%. La secuenciación es algo carísimo, ¿no? Y muy complejo porque no está al alcance ni siquiera de muchos laboratorios y gente que podría estar estudiando esto. ¿Por qué tú la recomendarías? Bueno, el problema es que es muy potente. La secuenciación, el poder discriminatorio que tiene, el poder de descubrimiento es brutal. Porque nosotros podríamos buscar, por ejemplo, los genes de resistencia sin hacer secuenciación con técnicas más baratas, como puede ser un PCR. Pero entonces ahí tienes que jugar un poquito al gato y al ratón y buscar al tanteo a ver qué genes están y hacer un montón. Al final puede que te salga incluso hasta más caro y nunca vas a tener el panorama completo. Porque el hecho de que tú encuentres a lo mejor un gen de resistencia a tetraciclina, por ejemplo, el gen TET-A, pero puede que tenga el TET-B, el TET-R, el TET-M, puede que tenga distintos que tú no hiciste en el PCR y no los vas a ver. Y las mutaciones son más difíciles de ver por estas técnicas. Entonces, cuando tú haces el genoma completo, pues ves todo. Y tienes ya ahí Y bueno, la secuenciación ha ido bajando el precio también. Sigue siendo muy cara para los países en vías de desarrollo, pero llegará el momento en que definitivamente se tendrá que sustituir, porque con las otras técnicas es un poquito ponerle dinero bueno al malo, porque no sacas todas las ventajas que puedes sacar. Entiendo. Bueno, Enrique, pues muy rica la plática. Yo quiero hacerte una última pregunta para las personas que nos escuchan. ¿Cómo puede un ganadero saber si está usando sus antibióticos de forma responsable? Bueno, lo primero es que se cumplir con las regulaciones, revisar que se estén respetando los usos autorizados, que los medicamentos sean prescritos por un médico veterinario. O sea, primero hay que estar dentro de la ley, eso sería lo más básico, y no estar prescribiendo medicinas nada más así porque fulanito de tal le resolvió el problema ya en su granja, ¿no? Que muchas veces pudiera ser esto lo que ocurriera, ¿no? Y más allá de eso, saber si lo está ocurriendo o no, bueno, hay que montar un sistema de monitoreo de uso de antibióticos y empezar a ver cuál es el nivel de exposición que tenemos. Ahorita es muy difícil poder contestar a esa pregunta porque realmente no hay datos confiables sobre la cantidad de antibióticos que estamos usando, ni siquiera sabemos para fines profilácticos, para fines de promoción de crecimiento. Yo diría, bueno, quien no lo use para fines de promoción de crecimiento ni para fines profilácticos está más avanzado que quien sí los esté usando en su contribución.
De todas maneras, falta mucha evidencia que documente la transferencia de genes desde los ambientes de producción animal hacia el contexto clínico en humanos. Pero bueno, como bien lo mencionabas, compartimos un mismo ecosistema y pues no podemos descartar, y ya hay evidencia que sí apunta a que eso está ocurriendo. Por supuesto. Muchísimas gracias. No sé si quieres dar algunas conclusiones finales, algunas recomendaciones para los tomadores de decisiones, cualquier cosa. Pues mira, una cosa de que nos está faltando mucho acá es que, siempre las regulaciones avanzan muy lentamente, pero en todo el ámbito de producción de alimentos, la vigilancia de patógenos se hace nada más por la presencia o no de los patógenos. Ya urge incorporar la vigilancia de la resistencia como parte integral de la cuestión de inocuidad de los alimentos, y porque ya se están identificando cuáles son aquellos patógenos que son resistentes a determinados grupos de antibióticos. Hay lista de la Organización Mundial de la Salud de los patógenos más importantes que hay que vigilar, de los antibióticos que son más críticos. Entonces ya está servido a la mesa para que hagamos esa vigilancia, y sin embargo las regulaciones no se han movido hacia allá. Yo creo que ese sería un paso importante que hay que ver. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y tu sabiduría. Y bueno, nos despedimos de los escuchas de Carnecast hasta el siguiente episodio. Un saludo. Gracias.